Buenos días, queridos amigos y hermanos en la fe, a todos los que nos están viendo, a la iglesia Nuevo Día y en especial a todos los que de alguna manera se sienten atraídos para ver el mensaje y el contenido sobre estudios bíblicos. Hoy les voy a traer el tema que les había prometido el estudio bíblico pasado acerca de cuál es la religión verdadera. Es un placer traer este tema muy importante, sobre todo para los nuevos creyentes, acerca de cuál es la religión que debo de seguir, en cuál me debo meter, cuál es las filas de la religión que yo debo hacerme miembro. Bueno, mis queridos hermanos, quisiera comenzar primeramente orando. Padre, te pedimos dirección divina para poder, Señor, interpretar tu palabra y conocer sobre esta realidad acerca del camino de Jesucristo. Te lo pedimos humildemente y que abras nuestros entendimientos. Amén. Bueno, una de las preguntas que todo nuevo creyente se hace es: ¿a cuál religión voy a pertenecer? Entonces, esas preocupaciones las tiene todo nuevo creyente. Bueno, les diré algo que es muy interesante que debamos de conocer. Hay algunos que se autodenominan que su religión o a las filas que ellos pertenecen es la religión verdadera. Ellos mismos se dan ese, ese toque de propaganda, y así otros dicen que se les presentó un ángel y que le fue encomendado que a partir de ese momento se le dijese al mundo cuál sería la religión verdadera en los últimos tiempos de la historia. Bueno, sucesivamente he acabado de mencionar dos específicamente, pero existen muchas más. Existen muchas que de alguna manera comenzaron con alguna persona, o bien salieron de otra iglesia, o bien se salieron disgustados, o salieron por algún problema X determinado, y entonces después empezaron a ganar algún grupo de adeptos y diciendo específicamente, o bien que un ángel se les presentó y les habló y les dijo que deberían de proclamar al mundo diciendo que su religión, que el nombre de esta religión sería la cual deberían de seguir. Y por supuesto ha traído mucha confusión en algunos que no estudian la Biblia como deben de estudiarla. Entonces, para ellos el estudio de la Biblia no es más que lo que es la receta que les da otras personas, otros libros. No escudriñan en las escrituras, escudriñan solamente en algunos pasajes para defender esa postura, y que en la mayoría de los casos ni aún la defensa es correcta bíblicamente. Quiero comenzar diciéndoles que es necesario que nosotros podamos entender que no existe una religión verdadera. Porque si existiese una religión verdadera a la forma que los hombres quieren que lo interpreten, entonces todas las religiones cristianas tendrían el derecho de decir que su interpretación bíblica es la verdadera y es la correcta. Entonces, lo que queremos decirles es que la única interpretación correcta y verdadera es la que Jesucristo nos dejó en su palabra. Él es el verdadero. Jesús se muestra en el libro de Juan 14, en el versículo 6, y dice lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí podemos nosotros ver que en este pasaje no se trata de una religión, se trata de Jesucristo. Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, mis queridos hermanos, también podemos ver en Romanos capítulo 10, en el versículo 13, la palabra de Dios nos dice que el que invocare el nombre del Señor Jesucristo, ese será salvo. Y así, respectivamente, en pasajes de la Biblia, encontramos cuando las escrituras nos afirma que es a través de Jesucristo. Pero algunos a través de la historia han dicho que su religión es la verdadera. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 43, versos del 11 al 13, hay un grupo que dice ser que ellos son la religión verdadera. Me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. Y así lo dicen, y dicen que las demás iglesias
son iglesias del diablo, porque las iglesias son del diablo. Así sucesivamente, una forma poco definida y haciéndole fuerza a un pasaje con una meta determinada, desprestigiar las demás religiones y hacerse saber que ellos, o autodenominarse que ellos son los verdaderos. Y dice de que tienen un pasaje específicamente, que un ángel le fue dado al fundador de la secta de los testigos de Jehová, en este caso, y le fue dado un texto por el cual ellos se llamarían los verdaderos testigos de Jehová. Y así se habían de dar a conocer al mundo. Isaías 43, versos del 11 al 13, es que ellos citan este texto. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día, yo era, y aún a quien de mi mano libre yo le hago, yo que hago, lo que hago yo, ¿quién os estorbará? Bueno, específicamente aquí en esta porción de la palabra de Dios, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y que a partir de esta revelación, entonces el grupo llamado los testigos de Jehová, ellos se identificarían con este texto de que ellos son la religión verdadera. Cuando uno analiza este texto de la palabra de Dios, uno se da cuenta de que en primer lugar este texto no va dirigido específicamente ni a los gentiles ni a los creyentes actuales. Específicamente va dirigido al pueblo de Israel que estaba en rebeldía, que estaba en pecado, le había dado las espaldas a Dios, y el mensaje fue para el pueblo de Israel. Pero hablamos que una de las características que tiene la Biblia es, en primer lugar, que es su propio intérprete. Y que para hacer una doctrina no puede haber dos textos que estén en contradicción. Entonces, si nosotros vamos al libro de los Hechos, encontraremos en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo número 8, una revelación muy interesante acerca de quiénes serían estos testigos, los testigos de Jesucristo, que recibirían el poder para hablar el testimonio de la resurrección de Jesucristo, llevar la palabra, las buenas nuevas a todo el que escuchase. Dice Hechos capítulo 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando analizamos este texto, no se refiere a lo que está hablando Isaías en el capítulo 43, lo que leímos anteriormente. Este texto está plenamente en contradicción a lo que quiere decir los testigos de Jehová cuando dice vosotros sois mis testigos, y esa debe ser nuestra identificación bíblica. Cuando en el libro de los Hechos, lo acabamos de leer en el capítulo 1, en el versículo 8, habla acerca de los cristianos que llevarían el testimonio con el poder de la gracia divina. Entonces, un texto está fuera de contexto, y el otro texto, que es Hechos 1:8, habla acerca de los verdaderos testigos, los que proclaman la palabra de Dios, la iglesia y los cristianos redimidos. Entonces, pudiera este grupo autodenominarse la religión verdadera cuando un texto es forzado, cuando no se tienen en cuenta los demás textos de la Biblia, y cuando no va dirigido a los creyentes actuales, sino va dirigido a la nación de Israel en el contexto y en los tiempos en el cual escribe el profeta Isaías. Un error garrafal muy grande. Amigo, si usted está viendo este mensaje, por favor, esto es muy interesante. Ahora, es importante que podamos también aclarar lo siguiente, y se los quiero mencionar. El autor de los Testigos de Jehová, el mismo que menciona este texto bíblico en el libro de Isaías 43, en el versículo 12, donde se dice y se autoproclama como religión verdadera por medio de una revelación de un ángel, que así deberían de llamarse testigos de Jehová, porque vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Él también dijo lo siguiente: todo el que leyera la Biblia y no leyese uno de mis escritos estaría en oscuridad, en tinieblas. Mas todo el que leyere aún una de mis solas páginas de los escritos que yo
he hecho a través de mi mano, pero ni aún así leyese la Biblia, andaría plenamente en luz. Entonces, lo que nos quiere decir el autor de los Testigos de Jehová, Carlos T. Russell, es que sus escritos tienen más veracidad que la misma Biblia, sus textos son sagrados y que la Biblia no es importante y no es interesante. Mis queridos amigos, le dejo a usted para que usted pueda entender y pueda llegar a sus propias conclusiones. Es un grave error y no tienen cómo poder justificar bajo ningún concepto que se autodenominen testigos, los verdaderos testigos de Jehová y la religión verdadera. Bueno, y podemos nosotros ver que a través de la historia han habido otras personas que han dicho tener una revelación acerca de un ángel determinado y que a partir de ese encuentro se crearía o se formaría una religión la cual representaría el cristianismo puro y auténtico. Y cuando nosotros podemos ver que existen muchas personas que dicen tener eh, esta revelación y a partir de ahí han querido comenzar una nueva historia con una iglesia verdadera. Bueno, cuando nosotros analizamos en la palabra de Dios, podemos encontrar de que a través, aún en los tiempos del apóstol Pablo, habían personas que tenían estas malas intenciones, tratando de confundir y tratando también de apartar del camino a los creyentes, diciendo que habría que pertenecer a un grupo determinado y que no era tan importante el nombre de Cristo como pertenecer a una organización. Cuando nosotros podemos analizar un poco más en el siglo XIX, en el siglo XX, vemos que aún todavía hay personas que se manifiestan de esta manera y que hacen creer que su identificación a través que les fue mostrada por un ángel del cielo serían llamados a la religión verdadera o los santos de los últimos días. Por ejemplo, a alguien en un momento determinado se les mostró un ángel y le presentó un librito escrito en idioma celestial, pero para poderlo transliterar o poderlo traducir se les dio un par de lentes o espejuelos, como usted los conozca, para poder leer lo que decía originalmente el mensaje de Dios, específicamente acerca del camino para seguir. Y entonces, a partir de ese momento, deberían de llamarse los cristianos o la iglesia de los santos de los últimos días, y que solamente a través de esta iglesia podían tener comunión, relación, porque era la religión verdadera. Y cuando esta persona, José Smith, publica y hace conocer sobre la visitación que tuvo de un ángel, se le pidió que le mostrara dónde estaba el librito del cielo, las escrituras, y dónde estaban los espejuelos. Pero fue dicho que fue retirado al cielo. Solamente tuvo la visión y la interpretación. ¿No nos parece esto completamente extraño y raro? Aún cuando se proponen hablar de la Biblia y se proponen hablar inclusive hasta de Jesucristo, saber de que hay una mancha y hay una confusión y que realmente no hay cómo justificarla. Hermano que usted nos está viendo, mire, el camino hacia Jesucristo es totalmente personal. Creemos lo que la Biblia nos enseña en el sacerdocio universal del creyente. Usted es su propio sacerdote. Usted es quien crea su propia relación con Dios. No se trata de una religión. Y ni aún así trata cuán fieles seamos a la religión. Se trata de cuán fieles seamos a Cristo. Cuánto tenemos comunión con Él. Cuánto hacemos su voluntad. Cuánto nos entregamos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo a tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. No dice un grupo determinado, no dice una religión determinada, no dice un nombre específico, una etiqueta específica, sino se refiere a la persona que desea tener comunión y relación con Jesús. Entonces, así podemos encontrar que hay muchas que dicen, yo tuve una revelación, e inclusive yo tuve un sueño, e inclusive me visitó un ángel. Y por ahí exclusivamente encontramos que hay personas, como antes he dicho, que dicen de que fueron llamados a proclamar una religión verdadera. Y la palabra de Dios nos dice que si aún, Pablo escribiéndole a los Gálatas, si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que fuera diferente, dice, téngalo por anatema. Es decir, anatema significa maldecido. Entonces, eh, podemos concluir de la siguiente manera: ¿cuál es la religión verdadera? Puedes pasar por todas, puedes estar en todas, si es que lo quieres ver de esa manera, a través de religión y no a través de Jesucristo, y no vas a encontrar absolutamente ninguna, porque fueron hechas por hombres, son interpretaciones humanas, pero Jesucristo te ofrece la salvación, Jesucristo te ofrece el perdón de pecado, Jesucristo te ofrece refugio para tu alma, Jesucristo te ofrece, como dijo el apóstol Pablo, porque yo estoy seguro en quien he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Jesucristo se ofrece a tu vida como tu abogado. No encontrarás en ningún nombre ni en ninguna religión lo que Jesucristo te ofrece, porque Él solo vino a este mundo a morir por tus pecados, pagar tu deuda y reconciliarte con el Padre eterno. Así que te animo a que busques a Cristo, a te acerques a Cristo y que tengas presente de que usted es su propio sacerdote. Tienes la posibilidad de llegar a la presencia de Dios a través de las Escrituras, no a través de lo que escribió otro o lo que interpretó otro o lo que maliciosamente con un objetivo escribió otro. La Biblia es para ti, para que tú la leas, es palabra de Dios, es la voz de Dios hablando a tu corazón. Puedes adorar a Dios y puedes adorarlo con un corazón genuino, sincero, arrepentido y agradeciéndole por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nada puede sustituir, nada en esta vida, ni una religión, ni un ángel, ni nada específicamente, ni un libro, eh, ni nada lo que el hombre haya hecho, tratando de demostrar por santísimo y puro que aparenta ser, que Jesucristo es la verdad, es el camino y Él es la vida. Él es el que llena tu corazón, tu alma, y es el que te sostiene con las diestras de tu justicia. A Él es quien debes seguir, a Él es quien debes amar y a Él es el que debes buscar. Si lo estás haciendo así, entonces estás en el verdadero y en la vida eterna, Jesucristo. Ha sido un placer y Dios le bendiga grandemente.